Hola chicos, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bueno, quería hablar un poquito sobre el servicio y lo que viene a ser el servir. Amén. Y quiero empezar hablando de que nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo, ¿sí? Somos llamados a seguir sus pasos, a ser como Él. Y cristiano viene de la palabra Cristo, ¿sí? O sea, cristiano es Cristo pequeño. Nosotros deberíamos ser, actuar, pensar, hacer lo que Cristo hacía, ¿sí? O sea, somos aquí el reflejo de Cristo en la sociedad en la que vivimos. Entonces, para hablar un poquito sobre este tema que estamos tratando, que es el servicio, ¿sí? Os quiero dar unos ejemplos muy rápidos. Tienes que estar súper atento porque va a ser muy rápido y muy directo lo que te voy a decir. Amén. El primer ejemplo, vemos en el ejemplo de Jesús mismo, ¿no? Lo que te estaba diciendo en Lucas 22-26, ahí habla de que Él no vino aquí para ser servido. Jesús no vino aquí cuando estaba en el mundo a ser servido, sino a servir a las personas. ¿Vale? Entonces Jesús, siendo el mayor, Él, el dueño de todo, Él se puso a servir a las personas. ¿Sí? Este es un ejemplo claro y práctico que nosotros tenemos. Entonces, una de las características de Cristo era esta, era el servir a las personas. ¿Y cuál era la forma en que Jesús servía a las personas? Pues el punto decisivo, el punto fuerte de esto, Jesús servía donde había una necesidad. Donde había una necesidad, ahí Jesús servía, ahí Él estaba, ¿sí? Donde había una multitud desorientada, Jesús tenía compasión de ellos. Donde había una multitud hambrienta, pues Jesús les daba de alimento. A la mujer enferma, Jesús sanó, ¿sí? Incluso a sus discípulos, Jesús los sirvió dando compañerismo. Tenemos el ejemplo práctico de cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Luego les dijo que ellos deberían hacer lo mismo, ¿sí? Entonces Jesús servía a las personas. ¿Cómo las servía? Ofreciendo su tiempo con ellas. Jesús estaba directamente con las personas. Jesús daba de lo suyo, ¿sí? O sea, Él se entregaba por las personas, ¿sí? Jesús vino a servir y a dar de lo suyo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos tú y yo? Puede que sea falta de paz, falta de cariño, falta de amor, falta de identidad. O sea, no sabe bien hacia dónde ir. Pues Jesús, Él cubre nuestra necesidad, ¿sí? Jesús vino aquí a cubrir nuestras necesidades, ¿sí? A ser el todo de nosotros. Amén. Entonces vemos el ejemplo práctico de Jesús siendo el servidor de las personas. Amén. Entonces Jesús es el primer ejemplo de cómo servía. Entonces, otro ejemplo muy fácil y muy así es el Padre, ¿sí? O sea, Dios, Jehová. Él era un Padre, bueno, Él es un Padre dadivoso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un Padre que da. Amén. Él es ¿Qué es lo que dio el Padre? O sea, para comenzar, dio la creación, ¿sí? Creó. Entonces el Padre creó, dio la creación. ¿Para quién? O sea, la tierra la formó para nosotros. Hizo este mundo, todas las cosas que en él hay. O sea, lo hizo para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir bien aquí en este mundo, ¿sí? Entonces Él dio una creación, ¿vale? Vemos el ejemplo de este. Ahora, el primer ejemplo es Jesús, como el siervo. Y el segundo es el Padre, como un Padre dadivoso, ¿sí? Entonces el Padre también... Por ejemplo, un ejemplo muy fuerte es el Padre dando a su Hijo por salvación del mundo, para rescate de la humanidad, ¿sí? Para salvar a la gente. Él ofreció a su Hijo, Él dio a su Hijo. Amén. Y otra cosa que podemos encontrar es que el Padre dio al Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús dijo que Él rogaría al Padre para que diera otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces es Jesús rogando al Padre que Él diera. Y el Padre dio. Amén. Entonces vemos que hay
la característica, ¿sí? El carácter de dar, de servir, ¿sí? Donde hay una necesidad. Se iba a quedar cuando Jesús dijo que le iba a pedir al Padre que mandara otro consolador, es porque en ese momento Jesús era el consuelo de ellos. Él estaba con la gente, pero él se iba a ir. Entonces iba a quedar un vacío, iba a faltar algo, y Jesús lo sabía. Y entonces le pidió al Padre otro consolador para la gente, o sea, para nosotros, ¿sí? Y el Padre lo dio al Espíritu Santo, amén. Es una característica palpable. Entonces nosotros como cristianos de hoy en día podríamos ver otros ejemplos también, como la iglesia primitiva, como ellos vendían sus propiedades y lo daban por amor a la iglesia, ¿sí? Por amor a la obra, para que la obra continuara adelante, ¿sí? Ellos repartían lo que tenían y daban a los necesitados, ellos contribuían, ¿sí? Su objetivo era llevar el evangelio, pero ayudando, ¿sí? O sea, dándose, ofreciendo, sirviendo a los demás, ¿sí? Ese es el punto clave. Ellos llevaban el evangelio sirviendo a las personas, ¿sí? Donde había una necesidad, ellos allí estaban sirviendo. Entonces, también dice la palabra que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, gloria a Dios si nosotros podemos dar algo nuestro para Dios, ¿sí? Ya sea los talentos, dones que hemos estado hablando, ya sea tu tiempo, ya sea aportes económicos que tú puedas dar, ¿sí? Alguna forma de servir, contribuyendo en el servicio social, donde sea, ¿sí? Lo importante es servir, ayudando a las personas. Lo importante es servir, porque cuando estamos sirviendo a las personas, estamos sirviendo a Dios directamente. Amén. Entonces, donde hay una necesidad hoy en día, ¿sí? Hablando ahora de tú y de mí, a donde hay una necesidad, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Cómo podemos servir? ¿Sí? En primer lugar, en tu casa, en tu familia, ¿sí? ¿Cómo puedes servir? En la iglesia hay una necesidad, pues no te quedes con los brazos cruzados y ponte a servir, ¿sí? Ofrece de ti. O sea, es tan importante el servicio, que es una característica en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en la iglesia primitiva. O sea, una característica del cristiano es el servicio que él ofrece a las personas, ¿sí? Y también a Dios, ¿sí? O sea, cuando servimos a las personas estamos sirviendo a Dios directamente también. Entonces, donde hay una necesidad, ¿qué haces tú? No te quedes con los brazos cruzados. ¿En qué eres bueno? Pues ponte y haz algo, ponte a ayudar, ponte a servir, ponte a ofrecer de ti, de tu tiempo, ¿sí? No te quedes con los brazos cruzados, evangeliza, lleva la palabra, predica así y predica con tu servicio también. No nos quedemos así, sino que sirvamos a las personas, ¿sí? Todo lo que podamos, ¿sí? O sea, no nos neguemos a ayudar siempre que podamos, ¿vale? Siempre que podamos lo podamos hacer. Entonces, quiero acabar diciéndote que el Padre dio, el Hijo dio, la Iglesia dio, y tú y yo, ¿sí? ¿Qué estamos dando? ¿Qué podemos dar por amor a los demás? ¿Qué podemos dar por amor a la obra? Por amor a la Iglesia, ¿sí? Por amor a la Iglesia que Cristo fundó. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dar de provecho para las demás personas? Eso es servir, ¿sí? Dar de lo nuestro para los demás, para provecho de las demás personas. Entonces te animo a que el servir a los demás sea algo característico, que se vea en ti, que sea algo que refleje, que tú lo reflejes. Amén. Y bueno, eso es todo. Espero que me hayáis entendido. Venga.